Bien, pues bienvenidos a nuestra clase de física. El día de hoy estaremos hablando de lo que es la caída libre. ¿Qué es caída libre? Bueno, veamos un poco de eso. ¿Qué es el movimiento de caída libre? Como puedes observar en esa imagen, ahí se ve como una pequeña manzana cae del árbol. Esto es propiamente un ejemplo básico de lo que es caída libre. Sin que nadie interfiera, la manzanita solita cayó. Dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado dentro del campo gravitatorio terrestre, es decir, dentro de nuestro espacio. Este tipo de movimientos no toma en cuenta ni el peso, en este caso de los objetos, mencionando el de la manzana, ni la resistencia que está poniendo el aire. Un cuerpo tiene una caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra sustancia. Veamos un pequeño experimento. Si dejamos caer una bola de papel y un lápiz al mismo tiempo, ¿qué objeto llegará primero al suelo? Te invito a que si tienes una hojita a la mano y un lápiz, realices este pequeño experimento. Poniéndolas a la misma altura ambos objetos, los sueltas y observa quién cae primero. Pues bueno, la respuesta es que ambos caerán al mismo tiempo, debido a que, como acabamos de ver, no consideramos el peso. Obviamente aquí hay una diferencia de pesos, que por lógica será mayor el peso del lápiz que el de la hoja. No estamos considerando el peso, ni mucho menos la resistencia que está provocando el aire cuando estos objetos van cayendo. Entonces, quiere decir que se van a acelerar a una misma relación, es decir, caerán al mismo tiempo. Pero ¿a quién le debemos este pequeño experimento? Bueno, se lo debemos ni más ni menos que a Galileo Galilei, que fue un científico italiano y fue el primero en demostrar en 1590 que todos los cuerpos, ya sean grandes o pequeños, en la ausencia de fricción van a caer a la Tierra con la misma aceleración. Por lo tanto, si dejamos caer simultáneamente desde cierta altura una piedra grande y una pequeña, las dos piedras caerán al suelo en el mismo tiempo, como acaba de decir la diapositiva anterior, que Galileo demostró que no importa el tamaño de los cuerpos, estos van a caer al mismo tiempo. Así que si se trata de una piedra grande y una pequeña, al soltarlos igual, llegarán en el mismo instante al suelo. Con base a estos resultados, podemos afirmar que la aceleración gravitacional produce sobre los cuerpos con caída libre un movimiento uniformemente acelerado, motivo por el cual la magnitud de su velocidad aumenta en forma constante, mientras que la aceleración permanece fija. La caída libre de los cuerpos es un ejemplo práctico de movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, el movimiento uniformemente acelerado, como ya viste en el tema anterior, todos los movimientos son de manera horizontal. Movimientos de vehículos, movimientos de objetos, movimientos de bicicletas, pero todo de manera horizontal. El movimiento de corredores al desplazarse sobre una pista. Todos estos son, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora este movimiento lo estamos colocando de manera vertical, es decir, lo estamos parando, que ahora ya no va a ser en forma horizontal, ahora se van a caer. Por eso es que es exactamente las mismas fórmulas que vemos en movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuáles son los elementos que se involucran en una caída? Primeramente debe de tener una velocidad inicial y obviamente va a tener una velocidad final al llegar a este punto. Va a involucrarse la altura, porque es importante desde qué altura va a caer, el tiempo que tarda desde el punto de partida hasta llegar y la más importante, la gravedad.
Ahora los cuerpos van a acelerarse uniformemente al valor constante de la gravedad. Y con estos elementos vamos a sacar todas las fórmulas que necesitamos en el tema de caída libre. Primeramente quiero hacerte una relación. Estas son las fórmulas fundamentales. En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, yo te di una fórmula para calcular aceleración. En caída libre se desaparece esa fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a involucrar ahora la gravedad. Quiero que observes la siguiente relación. Y si tienes el formulario de movimiento rectilíneo uniforme en la mano, podrás entender mejor de lo que estoy hablando. Si observas, esa es la misma fórmula con la que calculabas la distancia. Que lo único que estoy cambiando, que en lugar de la distancia, ahora va a ser h. ¿Por qué? Porque el movimiento cambió de horizontal a vertical. Y entonces las distancias, la letra D es de manera horizontal, y cuando ya son verticales se consideran alturas que son indicadas con la letra H. La segunda fórmula, si observas, es exactamente la misma. ¿Qué cambio hay? Que aquí va la aceleración, y ahora te estoy quitando la aceleración por el valor de la gravedad. Velocidad final, si observas, la fórmula es la misma. Y aquí cambia que en lugar de aceleración ahora va nuevamente la gravedad, al igual que la fórmula que yo le nombro el esquirol, que aquí va la A, que es la aceleración, la cambiamos por gravedad. Y de estas cuatro fórmulas fundamentales podemos hacer los despejes pertinentes. Te los voy a poner aquí para que no tengas mayor dificultad a la hora de contestar tus ejercicios. Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular velocidad inicial partiendo de aquí? Si observas, la estoy despejando de esta fórmula. Más gravedad por tiempo. Si aquí están sumando, lo paso para acá y pasarán restando, que es lo que queda aquí. Aquí el tiempo también lo estoy despejando de esta fórmula. Esta la estamos despejando de aquí. Si observa, el 2 que está dividiendo pasará para acá multiplicando. Por eso me queda 2h. Y me queda velocidad inicial más velocidad final que multiplican al tiempo, y por estar multiplicando pasará dividiendo. Y de esa manera dejamos solito la t. Pues bueno, estas son las fórmulas con las que vas a poder contestar. Estas son las fundamentales y ya te estoy dando los despejes para que no tengas mayor complicación. Lo que sí es importante es que compruebes con qué elementos cuentas para poder aplicar cada una de estas fórmulas. Pues bien, continuemos. ¿Cuánto vale la gravedad? Algo que se me estaba pasando a decirte, que la gravedad en el sistema que nosotros usamos equivale a 9.81 metros por segundos al cuadrado. Recuerda que metro y la unidad de tiempo elevada al cuadrado significa aceleración. Entonces esta es la aceleración de la gravedad. Ahora lo relacionas porque desaparece la fórmula de aceleración y en el formulario donde iba la letra A es sustituida por la letra G, que equivalen a lo mismo, son las mismas unidades. En el sistema inglés, la gravedad vale 32.17 pies por segundos al cuadrado. Pues bueno, vamos a empezar con ejercicios. Dice, una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Calcular la altura del edificio y la magnitud de la velocidad con que choca contra el suelo. Quiero hacerte algo hincapié. La palabra magnitud, algunos, de acuerdo a la experiencia, se me pierden. La palabra magnitud no es encontrar otro valor. La palabra magnitud cámbiala como si fuera algo común de decir cuánto vale la velocidad. Eso significa la palabra magnitud. ¿Cuánto vale? Porque a veces me preguntan, oye, ¿cómo calculo la magnitud? Perdón, la magnitud no es algo que vas a calcular. Lo que calculas es la velocidad. Repito, haz de cuenta que la palabra magnitud te está diciendo cuánto vale la velocidad con la que choca. Bien, sacamos nuestros datos. Dice que se deja caer. Eso quiere decir que la velocidad inicial está parado, solamente
lo dejaste caer y va a valer su velocidad inicial 0 y tarda 4 segundos y te involucra la gravedad. Aquí está. Velocidad inicial, como lo dejaste caer, vale 0, te da 4 segundos y el otro valor que se involucra, que ya va a ser por la forma como se aceleran los cuerpos gracias a Galileo Galilei, ocuparemos el valor constante de la gravedad. ¿Qué vas a calcular? La altura, la cual se indica con la letra H, y con qué velocidad choca al suelo. Pues bueno, de acuerdo a estos datos, tú tienes que voltear a ver cómo podrías calcular estos en tu formulario. Tenemos esta. Te dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial. Aunque vale 0, tú ya tienes un valor. El tiempo, ya tenemos el tiempo. La gravedad que va a multiplicar al tiempo. Quiere decir que tienes todos los elementos para poder calcular la altura. Cambiamos valores. Como aquí vale 0, no tiene caso que estemos trabajando con esto. Al final de cuentas va a ser 0 por 4, va a ser 0, entonces lo podemos eliminar. Quiere decir que nuestra fórmula nos va a quedar simplemente multiplicar la gravedad por tiempo al cuadrado y eso se divide entre 2 y daremos respuesta a la altura. Es decir, así. La gravedad, que es de 9.81, que va a multiplicar al tiempo, que son los 4 segundos, y la fórmula me dice que se eleva al cuadrado y que esta multiplicación se va a dividir entre 2. Solamente elevamos al cuadrado el 4, que serán 16 segundos al cuadrado. Como esta línea horizontal me está indicando que se dividen, quiere decir que los segundos con segundos al cuadrado se van a eliminar. Y la unidad que me va a quedar simplemente será metros. Multiplicamos 9.81 por 16, la respuesta será 156.96 metros, que es la unidad que me está sobrando, que se divide entre 2. Hacemos nuestra división y quiere decir que la respuesta desde donde se dejó caer esta piedra y tardó 4 segundos en llegar al suelo, tiene una altura de 78.48 metros. ¿Cómo puedo calcular la velocidad final? Volteamos a ver nuestro formulario y nos dice que tengo esta fórmula. De igual manera, como ya vimos que la velocidad inicial es 0, la eliminamos y simplemente nos va a quedar que es gravedad por tiempo. Es decir, 9.81 por los 4 segundos. Este segundo se elimina con uno de aquí y me queda metro y un segundo, que es la unidad en que medimos la velocidad. Entonces, 9.81 por 4 tendremos una velocidad final de 39.24 metros por segundo. Y de esa manera hemos dado respuesta a este pequeño ejercicio. Bien, veamos otro. Dice que un niño deja caer una pelota desde una ventana que está a 60 metros de altura sobre el suelo. Calcular el tiempo que tarda en caer y la magnitud con la que choca en el suelo. Si observas, ya te estoy dando la respuesta. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en caer? 3.49. Vamos a demostrarlo. Primeramente sacamos nuestros datos. Nos da ahora una altura de 60 metros. Obviamente vamos a involucrar la gravedad, que esa no va a cambiar. Nuestra velocidad inicial, que es 0 porque se dejó caer. ¿Y qué vamos a calcular? El tiempo y la velocidad final. Como ya viste que la altura es igual a la fórmula de hace rato y como la velocidad inicial es 0, pues se puede eliminar, quedando simplemente así. Pero la altura ya la tengo y yo lo que quiero es el tiempo. Entonces de aquí voy a despejar. El 2 que está dividiendo pasará para acá multiplicando, quedando así. Y entonces la gravedad que está multiplicando va a pasar para acá, dividiendo. Pero yo no quiero el tiempo al cuadrado, yo quiero el puro tiempo. Si le quito el cuadrado, ¿qué le tengo que agregar aquí? Es un radical. Es decir, la fórmula queda de esta manera. Sustituimos valores, 2 por la altura, que son los 60 metros, entre la gravedad. 2 por 60 me va a dar 120 entre 9.81. Al realizar la división de entre ellos me va a dar 12.23.
al sacarle la raíz cuadrada, efectivamente se comprueba que son los 3.49 segundos. Nos pide la velocidad final, igual que hace rato. Esa es nuestra fórmula. Lo podemos eliminar, la velocidad inicial, porque va a valer 0, más la gravedad, que es 9.81, por el tiempo que ya calculaste, que es de 3.49. Al realizar esta multiplicación, obtenemos un resultado de 34.23 metros por segundo. Esta fórmula ya la tienes despejada en el slide anterior que te mostré. Por eso te decía en su momento, es importante que coloques los datos, veas con qué elementos cuentas y de esa manera decides cuál es la fórmula que debes de aplicar para poder dar respuesta a estos ejercicios. Veamos ahora otro. Dice, se lanza verticalmente hacia abajo una piedra al vacío con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Calcular la velocidad que lleva a los 3 segundos de caída y qué distancia recorre entre, importante esta palabra, entre los segundos 3 y 4. Primeramente vamos a sacar nuestros datos. Importante, ahora la velocidad inicial no es 0, porque no se está dejando caer. Te dice, se lanza verticalmente y te da hasta la magnitud de la velocidad. ¿Qué vas a calcular con esto? El tiempo, con los 3 segundos, y qué velocidad lleva. Por eso tengo aquí mis 3 segundos y la velocidad. Obviamente no puedo dejar de lado la gravedad. Vamos a calcular la altura que recorre en estos tiempos. Voy a poner tiempo 3 y 4. Repito, importante esta palabra, entre los segundos. No cambia mucho el contexto si te dijera qué distancia recorre a los 3 segundos o a los 4. Pero aquí te dice entre estos dos. Ahorita verás el proceso de solución. Primeramente vamos a calcular la velocidad final. Volteamos a ver nuestro formulario. Y la fórmula que nos marca es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo el tiempo. Quiere decir que puedo aplicar esta fórmula sin problema. Cambiamos nuestros datos, va a ser 5 metros por segundo más el valor de la gravedad por el tiempo. Desarrollamos esta multiplicación, 9.81 por 3 me va a dar 29.43. Más 5, quiere decir que la respuesta al inciso A es de 34.43 metros por segundo. Veamos el inciso B, que es la parte interesante. Nos dice que qué distancia recorrerá entre los 3 y 4 segundos. Obviamente volteamos a ver nuestro formulario y la fórmula que nos permite calcular la altura de acuerdo a los datos que tenemos será esta, puesto que tengo una velocidad inicial que son los 5 metros y el tiempo que me está dando primeramente de 3 y posterior de 4. Lo hacemos primeramente con 3. Velocidad inicial por el tiempo que son los 3 segundos, más 9.81 por 3 segundos al cuadrado dividido entre 2. 5 por 3, 15. Este segundo con este segundo se elimina y me queda metros. Más 9.81 y elevamos al cuadrado el 3. 3 por 3, 9. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Como se están dividiendo aquí los segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se eliminan, quedando así. 9.81 por 9 y dividido entre 2 nos dará 44.14. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sumar. ¿Y qué altura ha recorrido a los 3 segundos? 59.14 metros. Ahora hago exactamente lo mismo, pero cambio el tiempo, que en lugar de 3 ahora será 4. Observa, estoy cambiando el tiempo en ambos lados. Desarrollamos las operaciones, primeramente esta multiplicación, 5 por 4, 20, segundos con segundos se elimina y nos quedan metros. 4 al cuadrado será 16. Al desarrollar esta multiplicación y dividirlo entre 2, nos dará 78.44. Quiere decir que la altura que ha recorrido
a los 4 segundos es de 98.48 segundos. Ojo, esa no es la respuesta. La pregunta es, ¿qué distancia ha recorrido entre 3 y 4 segundos? Lo que tienes que hacer simplemente es hacer una resta. La distancia que recorrió a los 4 menos la distancia de los 3. Es decir, 98.48 menos 59.14. Ya tenemos la respuesta, cuya es 39.34 metros ha recorrido entre los 3 y 4 segundos. Bien, veamos otro ejemplo. Me despido con esto, nos vemos.